Baja conexión de red. Creo que ya estamos en contacto. Una disculpa, estamos un poquito metidito el tiempo, tuvimos un problema por aquí técnico con la señal, pero ya estamos con ustedes conectándonos hoy jueves para estar en nuestra transmisión de orientación psicológica en línea. Me da mucho gusto saludarlos en esta soleada tarde desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia desde mi ser Benimar. Les saludo con mucho gusto, Maricela Aguilar Flores, para compartir con ustedes durante esta media hora pues un tema interesante, como son todos los que presentamos aquí, ¿verdad? Modestia aparte. Y bueno, hemos estado hablando mucho de la psicología transgeneracional, qué pasa en las generaciones a las cuales pertenecemos. Hemos estado hablando de la psicogenealogía, que hace ese estudio y análisis de las generaciones y de las lealtades. Tocábamos la semana pasada el tema de las lealtades y bueno, esta semana seguimos en el mismo tenor, en la misma temática, y vamos a revisar pues los personajes o el personaje que le toca pues una misión muy especial dentro de la familia. Yo los invito a que se vayan conectando, que vayan preparando por allí sus preguntas, sus comentarios, para que juntos hagamos este programa que se hace con la intención de que ustedes puedan tener una información más amplia de estos temas. Pues bien, este tema de hoy, que como les decía, tiene que ver con nuestro árbol genealógico, vamos a hablar de esos personajes que de alguna manera les toca tener por allí un señalamiento muy especial y que a veces puede ser incluso denominado y señalado. Vamos a hablar de la oveja negra en la familia. ¿Qué implica ser oveja negra en la familia? Y bueno, vamos a hablarlo desde dos vertientes porque comúnmente el decir oveja negra pareciera que es algo negativo. Generalmente esto se remonta a que, bueno, las ovejas blancas, ¿verdad? Los pastores, las ovejas blancas, generalmente su lana se puede teñir. Sin embargo, la oveja negra se tiene que aceptar así, tal cual es, ya no hay cambios, es única, es especial, es la que sobresale, es la que como que se nota más, ¿verdad?, dentro del rebaño. Esto llevándolo a un contexto generacional, familiar. En las familias generalmente se tiende a denominar oveja negra a ese personaje que pues a veces presenta pues características de ser problemático, de ser desadaptado, que tiende a romper a veces ahora sí, los parámetros o las normas que en una familia hay. Es aquel que marca la diferencia. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Hablábamos de las lealtades y yo quisiera vincular un poco ese tema con porque tiene una estrecha relación. Dentro de las generaciones y dentro de las familias se va dando como un seguimiento de ciertas costumbres, valores, tradiciones, cosas que se hacen dentro de la familia y que generalmente tienden a irse repitiendo. Y sucede que llega un momento en que esas repeticiones a veces, generalmente, tienden a perpetuarse, sobre todo cuando son cosas que no son sanas al árbol, es decir, a todos esos personajes que pertenecen a las diferentes generaciones. Sin embargo, se tienden a ir pasando de una generación a otra con el afán de resolverse, de sanarse, de saldar deudas. Y llega un momento en que hay como un personaje singular que le toca, ¿sí? Y que le toca, yo diría, porque es como una misión, el ser oveja negra, es decir, marcar la diferencia. Y aquí quiero señalar que es muy importante que distingamos entre una diferencia por rebeldía y una diferencia por misión, ¿sí? Porque el ser oveja negra es esa persona que a lo mejor desde niño fue quien cuestionó, quien hizo las cosas diferentes y que en ese ser diferente, ser único, como lo vemos nosotros en el contexto de la psicología, que es respetable y es aceptado el ser único, el ser diferente, el ser auténtico y el ser
tú mismo. Sin embargo, a veces dentro de las familias, el ser diferente es señalado. El ser diferente es considerarse como excluido, como que vienes a poner la diferencia, a hacer cosas que en la familia no se hacen o que a lo mejor no se han atrevido a hacer. Sin embargo, la misión de la oveja negra dentro del contexto transgeneracional es una misión de salvación. Se considera que una oveja negra son esos personajes que son como buscadores natos de caminos de liberación, de patrones repetitivos que tienden a mantener situaciones a veces disfuncionales. Sin embargo, este personaje de la oveja negra es el que se atreve a hacer la diferencia, a ser el mismo, a ir como un poco por intuición diciendo esto no, esto lo quiero diferente. Y con esto pudiéramos ejemplificar esas personas que a lo mejor dentro de un contexto familiar que se ha llevado una tradición en cuanto, por ejemplo, puede ser creencias religiosas, y que es el que dice, no, pues yo no quiero seguir como esta línea de valores religiosos de esta manera, o que, por ejemplo, en las relaciones de pareja son familias en donde se lleva como mucha tradición del matrimonio y a lo mejor es el personaje que decide relacionarse en unión libre, es el personaje que a lo mejor decide estudiar una carrera diferente o tener un trabajo diferente, o simplemente en cuestiones a lo mejor no tan trascendentes, en cuestiones cotidianas, como decir es ese personaje que siempre dice, bueno, hay una reunión familiar y pues si yo tengo algo más importante no voy o no estoy o llego tarde. Sin embargo, por ese tipo de detalles generalmente es señalado, es cuestionado, es criticado, y esto cuando no se logra identificar, cuando ese personaje que ostenta pues esa misión y no logra identificar que el marcar la diferencia no es tanto por rebeldía, sino es porque tiene que cumplir esa misión de vida propia, que también esa misión de vida propia lo va a llevar como a ir acomodando cuestiones que vienen en generaciones anteriores, que vienen a estarse como repitiendo y que no han sido sanas, y que puede tener como una visión más amplia como para identificar y decir, pues yo marco la diferencia, yo no quiero seguir haciendo esto. Es una línea como muy delgada entre, ahora sí, ese papel de oveja negra que no se torne en la rebeldía, porque se corre el riesgo, ¿verdad? Al empezar, incluso desde muy pequeño, a ser distinto, a ser diferente, atreverse a hacer cosas que a lo mejor dentro de la familia no se hacían, y no necesariamente que sean cosas malas o negativas, simplemente distintas. El estar señalando constantemente esas diferencias pueden llevar inconscientemente a ese personaje a tornarse en rebeldía, es decir, como a desviarse de esa misión que implícitamente trae, ¿sí? Esa misión que es de liberar hacia caminos de cambios, de renovación, de innovación, de marcar una diferencia que lleve a vivir una vida, como decíamos la semana pasada, como más propia y más tuya, y sobre todo a liberar lo que antecede y lo que viene después. Entonces, el ser oveja negra no es, aunque es ahora sí, una misión compleja, en muchas ocasiones se puede sentir como que soy el criticado, soy el que constantemente estoy siendo atacado. Sin embargo, es importante allí identificar que el que seas oveja negra, ¿no? O el que te sientas como la diferencia en tu familia es por algo, ¿sí? El llevar esa misión de marcar la diferencia es muy posiblemente porque hay la fuerza, porque hay la entereza como para poder llevar esa misión que yo diría es sumamente importante, ¿no? Yo te pediría que reflexiones dentro de tu contexto familiar, ¿qué rol juegas, no? Si te has sentido en alguna ocasión
como el diferente, el distinto, el que ha roto ciertos estereotipos, ciertos patrones, el que se ha atrevido a decir no ante situaciones que se te han hecho como poco sanas, como no adecuadas, o logras identificar en tu contexto familiar a alguien que en cierta forma ocupa ese lugar como de oveja negra, de ser diferente, ¿sí? Eso es importante identificarlo. Si te has sentido oveja negra, pregúntate si lo haces desde esa misión de marcar la diferencia hacia cosas proactivas, hacia cosas positivas, o bien ha sido el marcar esa diferencia desde la rebeldía, desde decir, bueno, me han dicho que soy distinto, pues ahora voy a ser distinto desde lo negativo, desde lo malo, y que en muchas ocasiones puede ser incluso desde lo negativo para ti mismo, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, entonces ya no es algo funcional a tu árbol genealógico, ya no es algo sano incluso para ti, porque entonces te estás desviando hacia algo para lo cual no estás destinado, ¿sí? El ser, marcar la diferencia desde un contexto sanador de liberación implica que lleves siempre esa diferencia hacia algo positivo, hacia cambios que ayuden a generar formas de vida que sean más saludables para ti y para los tuyos, porque si no, entonces sería como agregar situaciones que vayan lastimando, ¿no? Generalmente el personaje de oveja negra impacta mucho, por ejemplo, en su autoestima, en su toma de decisiones, en su ser diario. ¿Por qué? Porque el ser señalado, el poder llevar eso, esa denominación que en muchas ocasiones, les repito, tiende a ser como negativa, como soy el que siempre me están diciendo que por qué no me adhiero, como si yo solo me excluyera, ¿no? de mi familia. Sin embargo, no es así, ¿no? Podríamos citar muchos ejemplos en donde el personaje que tiende a marcar la diferencia en una familia está constantemente cuestionando, analizando cómo un poco, y sobre todo si son contextos familiares de lealtades muy fuertes, constantemente como luchando en marcar esa diferencia, en ser distinto. Y esto puede resultar a veces pues muy agotador, muy complejo. Sin embargo, si te sientes identificado como ser un personaje dentro de tu contexto familiar que marca la diferencia, que marca el cambio, que te has sentido como siempre señalado, como criticado en lo que haces, en lo que piensas, en lo que decides, pues pregúntate hacia qué dirección te has encaminado, si hacia la rebeldía o si realmente te has encaminado a marcar una diferencia que es sana, que te ha llevado a construir cosas positivas para ti. Eso es muy importante que lo identifiques, porque si no, sí se cae, ¿no? Como en esa rebeldía y decir, bueno, sí, te pones como la etiqueta de pues el malo incluso, ¿no? La persona rebelde, la persona que se encamina a acciones que lo lleven, pues incluso a hacer cosas que sean negativas para sí mismas. Y pues eso genera a veces en los contextos familiares, pues conflicto. Sin embargo, si has sido elegido para esa misión, yo estoy segura que podrás identificar también, ¿no? En qué cosas tienes que marcar la diferencia, en qué cosas sí puedes adherirte y decir sí, sigo lo mismo, y en qué cosas vas como eligiendo caminos distintos que te van a llevar ahora sí también pues a situaciones que logres avanzar y que sobre todo logres como romper patrones y finiquitar cosas que a lo mejor por 2, por 3, por 5 generaciones se han venido repitiendo, y que a ti te toca como sanar esa parte que
ha venido allí como haciendo huellita y que lleva pues a situaciones disfuncionales en tu familia, en pues tus generaciones incluso anteriores y las que vengan de ti, ¿no? Es importante entonces cómo te sientes. A mí me gustaría que nos compartas en tus comentarios si te has sentido alguna vez así como la oveja negra, como el distinto, como la persona que hay ocasiones que le cuesta trabajo decir sí a lo que dicen los demás y tú quieres hacer algo diferente porque sientes que es lo adecuado, que es lo conveniente para ti y para los tuyos. Es una cuestión un poquito de intuición, de deseo y de fuerza interior, porque esto es algo que viene más de dentro de ti, de qué cosas quieres para tu vida, ¿sí? Y que está, como les decía, muy vinculado con la lealtad que puedes tener y no caer también como en la culpa de decir, quiero hacer esto, pero quiero hacer algo diferente, ¿no? En el tengo y el debo y lo que quiero hacer. Eso es muy importante que lo vayas identificando para que de esta forma, sobre todo, puedas sentirte a gusto con lo que estás haciendo y fundamentalmente sentirte a gusto con tu familia y estar bien con tu familia, porque la finalidad de todo esto es de que vayas entendiendo las dinámicas que se van dando dentro de los contextos familiares y por qué pasa. O sea, nadie es rebelde porque sí, o nadie hace algo diferente nada más porque sí, siempre hay una razón. Entonces esa es la finalidad, encontrar el origen de todo esto y poder entender, o bien a lo mejor te toca lidiar dentro de tu familia con alguien que tiende a ser como oveja negra, ¿sí? Y que puedas entender que esa diferencia no es el que sean familia, no tienen que ser idénticos, ¿sí? Pueden ser distintos y sin embargo estar unidos. En la variedad puedes encontrar el gran tesoro como familia, ¿no? De cada uno, independientemente del número de personajes que hay en una familia, en la gran variedad va a estar la riqueza. ¿Por qué? Porque cada individuo aporta muchas cosas valiosas y simplemente aquí es aceptar esas diferencias que vamos teniendo los seres humanos, ¿sí? Como seres únicos e irrepetibles y que nos hace diferentes a los demás, independientemente que seamos familia, que nos hayamos crecido juntos, somos seres únicos, irrepetibles y cada uno tiene una función muy importante. Quizás a ti te tocó ser señalado como ese ser distinto que cuestiona, que se revela, ser la oveja negra, ¿no? Entonces, pues reflexiona en cuanto a esto para que puedas encontrar como esas respuestas que a lo mejor en algunas ocasiones, bueno, te ha costado entender por qué tanto cuestionamiento a tu forma de ser, a tu forma de pensar, a las propuestas que tú haces y no sentirte como rechazado, simplemente sentirte distinto y, lo más importante, sentirte único y especial, como todos los miembros de tu familia, únicos y especiales, e igual de importantes todos, con sus características muy particulares, ¿sí? Y bueno, por aquí nos están llegando algunos comentarios. Dice Ersu, nos saluda por aquí. Buenas tardes, les mando saludos a todos. Muchas gracias, Ersu. Espera visitarnos pronto. Ojalá por acá te esperamos. En mi caso, dice, la oveja negra lo tenía en otro concepto. Bueno, pues Ersu efectivamente es otro concepto distinto. A veces el que tenemos lo escuchamos mucho, eso de la oveja negra como algo negativo, ¿sí? Y depende, no siempre es negativo. A veces se denomina de manera, pues, sin fundamento, a veces de manera injusta. A veces queremos que las personas
sean igual que nosotros, que cumplan las mismas expectativas, las mismas ideas que nosotros, y eso no es posible. No es posible porque, como les decía, cada ser humano es único e irrepetible. Paula, muy buenas tardes, Paula, qué gusto que estés por aquí. Qué bueno saber que la oveja negra no siempre es la mala como muchas personas creemos. Efectivamente, ¿sí? El ser oveja negra no implica siempre lo malo, implica la diferencia. Quiere decir que eres diferente, que eres distinto, que tienes una forma de ver la vida desde otra perspectiva diferente y que tus circunstancias también son distintas a las de los demás. Por lo tanto, vas a pensar, a sentir y a reaccionar de manera diferente. No todo es negativo, ¿sí? Depende, esa relatividad de la vida, ¿sí? No hay cosas absolutas, es decir, que alguien es del todo malo o del todo bueno. Todo tiene una razón de ser. Y en este caso, el ser distinto a lo que a lo mejor en tu contexto familiar se viene dando, simplemente es que tienes una forma diferente de ver la vida, de vivir la vida y de resolver las cosas, ¿sí? Y que muy posiblemente en esa forma diferente te lleva a generar cambios en tu contexto familiar, ¿sí? Y eso es bueno, eso es sano, porque hemos estado hablando mucho de que tiende a repetirse generalmente patrones disfuncionales. Y la idea es ir sanando e ir resolviendo cosas. Y la oveja negra es el personaje que generalmente se encarga de ir resolviendo o de irle dando como otra dirección a ese cauce de relaciones, de mandatos, de lealtades que a veces pues no son tan funcionales y entonces lleven a esos cambios que son necesarios, ¿sí? No se puede perpetuar o no es sano perpetuar durante demasiado tiempo cosas que no son ahora sí funcionales y la oportunidad que da el hacer cosas distintas pues es eso, un cambio que lleve pues a liberar, ¿no? A sanar. Cuando decimos a sanar nos referimos a estar pues en la plenitud de lo que tú quieres hacer, ¿sí? Independientemente de las circunstancias que te rodeen. Por aquí nos saluda Rosendo Cruz. Hola, mucho gusto que estés por aquí. María de Jesús, saludos hasta Puebla. Muy interesante el tema. Así es, hablar de la familia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestra familia representa nuestro origen y es una forma de conocer de una manera más amplia qué es lo que pasa y poder entender y podernos entender a cada uno porque es distinto, ¿no? A veces nos empeñamos, les decía yo, en que tiene que ser de una manera o tiene que ser desde mi propia óptica muy personal y no es así, porque cada vida es única, cada historia es única y cada miembro de la familia es única, ¿no? Por ahí hay un dicho que los dedos de la mano son distintos y también dentro de las familias pues somos distintos, ¿no? Entonces, pues les envío un saludo muy afectuoso a todos en el deseo que estos temas les ayuden a poder, primero, a poderse entender a sí mismos, conocerse un poco más, que les ayude también a poder entender y comprender a los que están cerca de ustedes, ¿sí? Desde la familia nuclear, que es decir, los que viven, papá, mamá, hijos, o los que viven más cercanos, hacia las familias extensas y así hasta las generaciones que les han antecedido y las generaciones que de alguna manera, bueno, tienen que ver también, independientemente que ya no estén, tengan que ver con ustedes, con lo que, la forma en que viven su vida, ¿sí? Les envío un saludo afectuoso y pues deseándoles que pasen un excelente fin de semana, que vengan, los invitamos mañana a Yoga de la Risa, a sacar un poquito el estrés. La otra semana también los invitamos a que nos acompañen
La próxima semana, el día jueves, en nuestra transmisión, vamos a cerrar este tema de todo lo transgeneracional con los órdenes del amor, que son, vamos a hablar de 3 aspectos muy importantes de los órdenes del amor. Les mando un abrazo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde Mi Ser Animal.